Buena tarde. Para mí nuevamente es un gozo compartir con ustedes una nueva temática acerca de la justificación por la fe en relación con el pacto eterno. Y esto es de suma importancia, ya que la palabra de Dios nos muestra a nosotros realmente a través de lo que el apóstol Pablo nos habló en el libro de Gálatas acerca de la justificación por la fe. Y eso fue algo de lo que anteriormente pude compartir con ustedes para poder comprender entonces cuál es el término correcto que utiliza la Biblia concerniente a lo que es justificación. Y es que generalmente hablamos anteriormente, la justificación por la fe se entiende como un término de declaración legal, un término en el cual el ser humano está delante de algún juez, el cual se dispone a declarar tal vez un tipo de sentencia judicial. Es decir, hay un concepto de justificación por la fe en relación con una declaración o con una sentencia. Eso es lo que generalmente se entiende por justificación por la fe. Sin embargo, bíblicamente la justificación por la fe es realmente ser incluidos en las promesas del pacto eterno, como se le dijo, como dice la escritura en Gálatas capítulo 3, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ese creer en la palabra de Dios, ese creer en las promesas que Dios le había dado a Abraham, cuando Abraham las cree y Abraham acepta la promesa de Dios, entendiendo que para él era imposible heredar lo que el Señor le había prometido. Para él era imposible porque no, la edad que Abraham tenía era ya una edad avanzada y por lo tanto le era imposible tener una herencia. Su esposa Sara tenía la matriz muerta y también era realmente algo que para ellos impediría realmente tener una descendencia o tener un hijo como, digámoslo de alguna manera, parte de su sangre, de su linaje, de su descendencia propia. Y lo único que Abraham veía era que tenía un Damaseno, un esclavo, a Eliezer, que probablemente pues iba a ser para él la opción primera para poder cumplir con la promesa de Dios. De manera que este Eliezer era un esclavo y no era realmente el heredero, sino que el heredero debía ser aquel hijo que vendría de la promesa, aquel hijo que Abraham lo recibiría más adelante como su hijo Isaac, y por medio de Isaac pues el Señor le mostraría a él realmente que su palabra es cierta, que su palabra es verdadera y que Abraham, habiendo creído en esa promesa, pues el Señor le habría contado por justicia el creer. Por eso entendemos entonces que justificación por la fe es ser participantes o ser hechos herederos, ser hechos participantes del pacto eterno que el Señor había manifestado ya desde las edades eternas, desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora vendría por medio de la simiente, según Gálatas 3:15, y esta simiente es Cristo. Cristo era aquel garante de las promesas del pacto eterno. Y esto es maravilloso porque si el pacto eterno es entonces las promesas de Dios dadas a los hombres y no son las promesas de los hombres dadas a Dios, entonces quiere decir que ahora el apóstol Pablo va
a mostrarnos a nosotros qué significa esto. ¿Qué significa? Que el pacto eterno es un pacto hecho entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y no hecho entre el hombre y Dios, porque este es un pacto unilateral. ¿Y qué se refiere y a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de ser ministros entonces de un nuevo pacto? Generalmente los pactos son entendidos como dos periodos de tiempo dispensacionalistas. Generalmente el pacto o el antiguo pacto y el nuevo pacto dentro del cristianismo es conocido como dos periodos de tiempo por medio de los cuales Dios en el Antiguo Testamento salvaba a aquellos del pueblo de Israel de una forma, de una manera, y ahora después en la siguiente dispensación, que se le llama la dispensación de la gracia, cuando Cristo muere en la cruz, entonces ahí empieza un nuevo pacto. Dicho de otra forma, cuando la Biblia nosotros la analizamos, nosotros podemos ver que la Biblia tiene dos divisiones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y generalmente se relaciona la Biblia como Antiguo Testamento, aquellos que se salvaban por la obediencia a la ley, y Nuevo Testamento, salvación por la gracia. Un periodo dispensacionalista, dos formas de salvación. Dios salva en el Antiguo Testamento de una manera, y en el Nuevo Testamento entonces ahora salva de otra. Pero esto no armoniza con las palabras del apóstol Pablo relatadas o habladas en Gálatas capítulo 3, porque el pacto eterno o la justificación por la fe es realmente una promesa de Dios manifestada en Cristo y hecha desde las edades eternas. Por eso se le llama el pacto eterno, el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, porque antes de que el ser humano fuese creado, Dios había entonces ya hecho un pacto entre él y su hijo, que consistía en lo siguiente: si el ser humano caía en pecado, si el ser humano era engañado por Satanás, si el ser humano transgredía la ley de Dios, entonces, como la paga la transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte, la muerte entonces vendría a la humanidad. Pero para que la muerte no fuese la paga por la transgresión de la ley, la muerte eterna no fuese la paga, Cristo se había dado como sustituto y como garante por la raza humana desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios capítulo 1. Así que nosotros vemos que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Dios había manifestado su amor a la humanidad desde antes que usted y yo naciéramos en esta tierra. Cristo ya es nuestro Salvador, aún desde antes de nuestra existencia. Y eso es maravilloso, porque Dios, conociendo las consecuencias del pecado, ya había entonces hecho un plan de redención, el plan de la salvación. El pacto eterno es realmente el plan de la salvación manifestado al mundo. Por eso, Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres, porque aquellos que contemplan a Cristo reciben la luz, y la luz es la vida. La luz es realmente Cristo, y Cristo viene entonces a ser aquel que manifiesta la voluntad del Padre o el carácter del Padre, que es amor. El amor de Cristo es realmente el carácter de Dios hecho carne, para que la humanidad, entendiendo
la muerte de Cristo como la consecuencia del pecado por nuestra culpa, porque nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la cruz, fue por nuestros pecados, todo ser humano ha recibido entonces salvación en Cristo Jesús. Ya ha sido perdonado, ya ha sido justificado. Cristo ha dado salvación a la humanidad porque el pacto eterno implica que todos puedan participar de las promesas si no se resisten al llamado del Espíritu Santo que nos atrae a contemplar a Cristo, la verdadera luz del mundo. Eso es lo que enseña Juan capítulo 1. Cristo en el principio era la palabra y la palabra o el verbo en el principio era esa palabra creadora y ese verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero Juan 1.14 dice que el verbo o la palabra se hace carne. Cristo habita en medio de la humanidad para entonces manifestar el cumplimiento del pacto eterno. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, los pactos no son dos periodos de tiempo dispensacionalista. Dios siempre ha tenido en mente la salvación de la raza humana. Siempre ha sido por la gracia. Siempre ha sido por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habiendo dicho esto y habiendo tenido un poco algunas palabras de introducción, entonces me dedico a orar para poder compartir algo que la escritura nos va a hablar acerca de los pactos. Vamos a orar. Querido Padre y buen Dios, alabamos tu nombre, Señor. Pues, Señor, en el nombre de Jesús, en su nombre santo, nos acercamos a ti, Señor, para pedir la promesa maravillosa de tu Santo Espíritu. Que tú puedas dirigir este repaso, este estudio de la Sagrada Palabra y podamos entender, Señor, qué es realmente, qué son realmente los pactos, qué es realmente lo que el apóstol Pablo nos muestra inspirado por el Espíritu Santo y qué podemos nosotros aprender de esto. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. En segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 9, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y el verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí vemos entonces en 2 de Corintios, en el verso número 6, las palabras nuevo pacto. El Señor dice que Él ahora nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto va a ser entonces para nosotros revelado de la siguiente manera. El apóstol Pablo va a hacer un contraste entre lo que es el nuevo pacto y lo que es el antiguo pacto. El apóstol Pablo se va a dedicar a mostrar o a contrastar la idea del nuevo pacto versus la idea o el concepto del antiguo pacto. Para eso nosotros pudiésemos entonces imaginarnos dos columnas por medio de las cuales se dividirán entonces estos dos contrastes con respecto a los pactos. Así que el nuevo pacto es un pacto, dice el versículo número 6, que no es de letra. Entonces, nosotros pudiésemos decir en la primera columna, nuevo pacto, y en la segunda columna, un pacto que no es de letra, no de letra. Nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice que este pacto
no es de letra, sino que es del Espíritu. Y si es del Espíritu, entonces iría en la columna del nuevo pacto. Así que nuevo pacto del Espíritu y segunda tabla no de letra. ¿Por qué? Porque la letra mata, dice el verso 6. Entonces, letra que mata, antiguo pacto. No de letra, letra que mata, nuevo pacto, pacto del Espíritu. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, más el Espíritu vivifica. ¿En dónde iría más el Espíritu vivifica? ¿Dónde pondríamos nosotros que este pacto es un pacto de un espíritu vivificador, un espíritu vivificante? En la tabla primera, donde va el nuevo pacto. Entonces, nuevo pacto, un espíritu que vivifica. Y el verso 7 dice, y si el ministerio de muerte, ¿a qué se le llama entonces el antiguo pacto? Se le llama ministerio de muerte. A eso se le llama el antiguo pacto. Porque si el nuevo pacto es un pacto del espíritu, es un pacto vivificante y es un pacto que no es de letra, entonces quiere decir que el antiguo pacto es un ministerio de muerte grabado con letras de piedra. Y entonces, dice el verso 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que nuevamente aparece ministerio del Espíritu y ese ministerio del Espíritu va en la primera tabla donde es la tabla del nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, antiguo pacto, al antiguo pacto se le llama ministerio de condenación. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo ha contrastado el antiguo pacto con el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto nuevo, un pacto eterno que es del espíritu, de un espíritu vivificante, es un ministerio de justificación y realmente es un ministerio que realmente viene por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso porque aquí entonces el apóstol Pablo no está definiendo el nuevo pacto como un nuevo periodo o una nueva dispensación por medio de la cual el ser humano entonces va a recibir salvación, sino que el nuevo pacto es un pacto que proviene de un mejor ministerio. De acuerdo con el apóstol Pablo y según Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18, el apóstol Pablo va a hablar acerca de el pacto y este versículo nosotros lo habíamos leído anteriormente en Gálatas 3, 15, 18, donde el apóstol Pablo va a ilustrar de manera metafórica lo que realmente significa un pacto. En el verso 15 de Gálatas 3 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Noten que el apóstol Pablo se está refiriendo a Abraham, lo que sucedió en Génesis capítulo 15, las promesas dadas a Abraham, y esas promesas eran hechas a Abraham y a su simiente. Pero note lo que el apóstol dice en las siguientes palabras. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, la simiente del nuevo pacto y el garante de ese pacto es Cristo. A Abraham le fueron hechas las promesas
y esas promesas eran dadas más directamente a la simiente, que es Cristo. Por eso Cristo es el garante, Cristo es realmente la garantía del cumplimiento de estas promesas. Y este pacto, dice el apóstol Pablo, previamente ratificado por Dios para con Cristo, es decir, en Cristo se ratifica el pacto, la ley que vino 430 años, es decir, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley que fue dada en el Sinaí, en tablas de piedra. Esa ley manifestada al pueblo de Israel era más bien la intención de Dios de resaltar esa ley, de subrayarla, por decirlo así, de ponerla en negrita para que el pueblo de Israel contemplara realmente la pecaminosidad del pecado, de la transgresión de la ley. Así que esa herencia no es por la ley, y si fuera por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que las promesas del pacto eterno son hechas en Cristo y por medio de Cristo. Pero lo más importante y lo más interesante de esto es lo que Gálatas nos va a hablar en el capítulo 4, en el versículo 21 al 26. En Gálatas capítulo 4, 21 al 26, el apóstol Pablo va a hablar de los pactos haciendo referencia a una alegoría. Voy a conectar mi computadora y voy a seguir enseguida, por favor. Así que nosotros vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo va a hablar acerca de los pactos haciendo referencia a una alegoría. Y en Gálatas capítulo 3 nosotros vamos a poder ver que esa alegoría tiene una importancia muy abarcante, pues va a hacer referencia a aquellas dos personas que para el apóstol Pablo van a hacer realmente una identificación de los pactos. Agar y Sara, o Sara y Agar. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, 21 al 26. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? El apóstol Pablo está utilizando estas palabras refiriéndose a un concepto mucho más amplio de ley. El apóstol Pablo está utilizando el concepto de ley en la intención de mostrar la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés. Esta ley que contempla todo aquello que podemos nosotros ver como la Torá, como los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Estos 5 libros llamados el Pentateuco o la ley de Moisés es ahora lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia a un concepto mucho más amplio de la ley, porque él dice en el verso 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. A ver, ¿dónde está escrito esto? Bueno, el apóstol Pablo está haciendo referencia al libro de Génesis. Dice lo siguiente: tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero miren lo que él dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Oh, aquí hay algo maravilloso, porque el apóstol Pablo ahora nos va a hablar con respecto a lo que significa ser nacido de la promesa, ser heredero según la promesa, o ser nacido bajo esclavitud y según la carne. De acuerdo con la historia de Génesis, Sara habría entonces heredado a el hijo según la promesa, pero Agar fue aquella mujer que junto con Abraham y Sara consintieron en que ella debía de ser quien les daría el hijo, para que Dios pudiese entonces darles a ellos la promesa, el cumplimiento de la herencia
de la tierra prometida, la promesa del pacto de Dios, y entonces ellos consintieron en ayudarle a Dios, y entonces por eso es que de Agar nace un hijo de la carne, de la esclavitud, del brazo humano, del esfuerzo humano. Sin embargo, la promesa de Dios va a ser cumplida a través de Sara cuando estos comprenden y entienden que realmente no podemos rechazar las promesas de Dios. Y Dios, habiendo cedido de acuerdo a su misericordia, cumple con su palabra y ahora Sara va a heredar un hijo según la promesa. Así que los dos pactos son comparados aquí con dos hijos, uno de esclavitud y uno según la promesa. Y el verso 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Los dos pactos no son, reitero, dos periodos de tiempo dispensacionalistas. Los dos pactos son la actitud del hombre hacia las promesas de Dios. Dios promete y el hombre recibe y cree. Pero cuando el hombre promete y cree ayudarle a Dios para cumplir con la promesa de Dios, con la obediencia y con la sumisión a la palabra de Dios por medio de su esfuerzo humano, por medio del brazo de carne, por medio de entonces el ímpetu y el orgullo humano, esto es una vida nacida en esclavitud. Por eso Agar y Sara son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. ¿Cómo así que del monte Sinaí? ¿Qué ocurrió entonces en el monte Sinaí? Según Éxodo capítulo 19, fue ahí donde el pueblo prometió a Dios obedecerle. El pueblo prometió a Dios cumplir el pacto. El pueblo prometió cumplir su promesa, su parte en el pacto de decirle a Jehová que todo lo que él dijere, eso ellos harían. Y este pacto era un pacto por esclavitud, pues venía por el esfuerzo y las promesas humanas hacia Dios. Nosotros no le prometemos a Dios obediencia, nosotros no le prometemos a Dios cumplimiento, nosotros no le aportamos a Dios en nada, pues las promesas de Dios son unilaterales. Dios promete y la única posición y lo único que el ser humano debe de cumplir es en creer y recibir. Eso es realmente lo que el ser humano debe de hacer. Todo aquel que ha de ser salvo en Cristo Jesús, lo único que tiene que hacer es creer y recibir. Y creyendo y recibiendo, el Señor lo hará participante del pacto eterno y entonces pondrá la ley en su corazón y en su mente. Lo hará obediente y lo hará heredero juntamente con Cristo. Son promesas dadas por medio de Dios y no para que el hombre se comprometa con Dios en obedecer. Porque el verso 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso las promesas no son correspondientes a aquella Jerusalén que era actualmente el pueblo de Dios, sino aquella Jerusalén en donde
viene el cumplimiento de las promesas, es decir, la Jerusalén celestial. Así que esto realmente es lo que el apóstol Pablo nos muestra, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de los dos pactos. Es una promesa unilateral, es promesa de Dios a los hombres, y lo único que nosotros tenemos, o la parte que nosotros tenemos en este pacto, es creerlo y recibirlo. Quien no cree en la promesa de Dios vive una vida de esclavitud, vive bajo un ministerio de muerte, un ministerio de condenación, queriendo obedecer por sí mismo, pero no puede. Así que realmente esto es maravilloso, porque el pacto eterno es un pacto de misericordia hecho entre el Padre y su Hijo. No hay un intermediario humano en ese pacto. No podemos nosotros tener parte en las promesas de Dios. Nosotros nos compete solamente creer en que la palabra de Dios así lo ha dicho, y hemos de recibir las promesas de la salvación. Y esto es realmente maravilloso, porque el camino a Cristo nos muestra a nosotros una cita maravillosa en la página 67, en el párrafo 1, donde se nos dice lo siguiente: en el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Esto es el pacto eterno, un pacto de gracia, un pacto de misericordia. Y esa gracia, esa misericordia de Dios, según Romanos capítulo 2, verso 4, la benignidad, la misericordia, la longanimidad de Dios es la que nos lleva a nosotros al arrepentimiento, nos acerca a Dios, nos lleva a la cruz del Calvario. El pacto de gracia con el cual Dios ya rodeó al mundo con una atmósfera tan grande como la que circula en el globo terrestre, es entonces la evidencia de que el ser humano vive no porque tenga vida inherente en sí mismo, sino porque Cristo es la vida del mundo. Cristo nos ha dado vida para que nosotros contemplemos al Salvador, y en Cristo, quien es la simiente, quien es el garante de las promesas de Dios, quien es realmente el dador de las promesas, Él pueda entonces darnos a nosotros el espíritu vivificante. Y dice que bajo esa atmósfera vivificante crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las promesas del pacto eterno son esas. Dios nos hará obedientes, y la obediencia tiene que ver directamente con la ley de Dios, los 10 mandamientos, que no son mandamientos, sino que son promesas, 10 habilitaciones. Dios promete que Él nos hará obedientes a cada uno de los puntos del decálogo, para que podamos nosotros revelar el carácter de Cristo y crecer hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Así que es por eso que esta misericordia de Dios es para toda la humanidad. Es por eso que el Evangelio es realmente la manifestación del pacto eterno. Romanos capítulo 16, versos 25 al 26 dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es el propósito del Señor. Ese es el propósito del evangelio y de la predicación de Cristo. Cristo exaltado delante de la humanidad, Cristo manifestado al mundo, Cristo ha de ser revelado como aquel misterio que ha sido manifestado y que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado a toda la humanidad por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Para qué? Para entonces nosotros ser hechos obedientes a la fe. Y esto es maravilloso, porque según Hebreos capítulo 8, versos 6 al 12, se nos dice lo siguiente: este pacto o este nuevo pacto tiene promesas que son maravillosas y que el Dios de paz las puede cumplir en nosotros por medio de la sangre del pacto eterno. Según Hebreos 8, capítulo 8, versículos 6 al 12, se nos dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Recuerden que las promesas son las promesas del pacto eterno. Cristo es el garante de la promesa, Cristo es el garante del pacto hecho a Abraham, Cristo es la simiente, Cristo realmente es el heredero. Y todo aquel que está en Cristo es heredero juntamente con Cristo. Todo aquel que acepta a Cristo como Salvador es heredero según la promesa y es hecho participante del pacto eterno. Quien vive de acuerdo a la promesa de Dios no vive bajo esclavitud, tratando de obedecer al Señor bajo un ministerio de muerte, sino más bien bajo un ministerio vivificante, un ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu que Dios desea escribir entonces las siguientes promesas en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, dice Hebreos 8, 6 y 7, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, los mediadores del primer pacto, del primer ministerio, no eran realmente aquellos que eran sin defecto. Cristo fue aquel cordero inmolado sin mancha para que por medio de Cristo y de su obediencia él pudiera ser ahora ministro de un mejor pacto, de mejores promesas. Y el verso 8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y esto es una aplicación espiritual a la casa de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel por medio de la fe. Recordemos que Gálatas capítulo 3 dice que todos los que son herederos y creyentes en las promesas dadas a Cristo también son hijos de Abraham, también son herederos con Cristo. Así que ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, todos son uno en Cristo Jesús. Por eso el pueblo de Israel lo constituye ahora todo aquel que acepta a Cristo como Salvador. Y estas promesas entonces son para aquel que ha cedido a la influencia del Espíritu Santo, que lo ha atraído a Cristo y no resistiéndose a ese amor, entonces viene a ser participante de las promesas de Dios. Y el verso 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Miren que aquí vuelve y habla la palabra de Dios acerca del pacto, las promesas de Dios. Ellos no permanecieron en el pacto del Señor. Ese pacto es un pacto que ahora Dios quiere establecer para que el Señor pueda ser para ellos su Dios y ellos puedan ser su pueblo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. La palabra de Dios dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Primera promesa es poner la ley de Dios. Por eso nosotros somos hechos obedientes, porque Dios así lo promete. Él pone la ley. Él nos sella con el espíritu de la promesa. Es por eso la garantía de que Cristo
es aquel que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso el sábado viene a ser para nosotros una señal de la obediencia y del verdadero reposo en Cristo Jesús. Y el verso número 10 sigue diciendo, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora Dios promete ser nuestro Dios. Podemos nosotros por medio de Cristo participar de la naturaleza divina. Cristo promete entonces ya no que nosotros enseñemos, sino que Él mismo enseñará, Él mismo atraerá, Él mismo operará en las mentes de la humanidad. Y el verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios purifica el corazón. Él extirpa el pecado del corazón, de la mente. Él elimina la mente carnal y ahora Él nos hace obedientes de modo que nosotros ya no nos acordemos del pecado y podamos vivir para la justicia que es en Cristo Jesús. Esa es la obra de las promesas del pacto eterno. Y eso es realmente lo que la palabra de Dios enseña con respecto a los pactos. Los pactos son aquellas dos presentaciones del apóstol Pablo en relación a las promesas de Dios o en relación a las promesas de los hombres. Ministerio de condenación, promesas del antiguo pacto, ministerio vivificante, promesas del Espíritu de Dios por medio del pacto eterno. Eso es lo que Dios hace y por medio del cual nosotros podemos llegar a ser realmente uno en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el garante y es el sustituto de la familia o de la raza humana. Todo aquel que no se resista a las promesas de Dios podrá ser heredero juntamente con Cristo y podrá participar de las promesas del pacto eterno. Que el Señor les bendiga.